en pleno sembrado de maíz con Juan Pablo Viovele, ingeniero agrónomo, integrante en algún momento del INTA, de CREA, y una jornada que se presenta muy buena para mostrar lo que se está viendo aquí, ¿no? Sí, sí, como vos planteás, un buen día, está muy lindo el día, así que está muy lindo para compartir y aprender un poco qué cosas nos dejó la campaña pasada, cómo nos ayudan para pensar un poco las decisiones que tomamos y cómo ya empezamos a pensar la que viene, ¿no? Porque ya hay que empezar a presupuestar híbridos, fertilizantes, la rotación y en base casi siempre a la experiencia de la última campaña, sumado a lo que venimos aprendiendo, es que diseñamos la que viene. Así que ese es el motivo por el cual estamos acá. Bueno, el año en la anterior había mucha preocupación por la chicharrita. Bueno, no ha sucedido eso, vemos una campaña que pinta muy bien. ¿Y qué esperar para lo que ustedes planean para el futuro? Sí, sí, una campaña que vino muy tironeada por dos cuestiones, principalmente por la chicharrita, como vos decías, que era como el que más llamaba la atención dentro del panorama de decisión y el año niña que tiraban, ¿no? Entonces esas dos cosas como que se tironearon en la decisión. Mucha gente que iba a maíz tardío decidió no hacerlo tempranamente en función del miedo de la campaña anterior de lo que había pasado con chicharrita. Y todos sabemos que en años niña el maíz tardío es donde te da esa mano, ¿no? De poder sortear el periodo crítico en un mejor momento de demanda atmosférica y también la posibilidad de ingresar con un poco más de agua en el perfil, que fue lo que pasó con el tardío este año. El tardío este año se hace con una muy buena recarga de la primavera, inesperada para un año niña, se siembra, sufre durante todo su periodo vegetativo, la pasa mal, por eso tenemos tan buenas cañas, tenemos cultivos rustificados y desde cuando empezó a necesitar el agua en adelante la tuvo, con lo cual está cerrando una muy buena campaña y una muy buena performance del cultivo como la que vos hoy podés ver cuando des una vuelta por adentro de estos maíces sembrados a fines de diciembre. Realmente, hablando de niña y de la naturaleza, trajo un agua quizás impensada. Sí, sí, el año fue niña, recordemos que niña es cuando llueve menos del promedio y te lo tira raro, ¿viste? La distribución es mala generalmente. Nos presupuestábamos un año niña que parecía que no arrancaba nunca niña porque la primavera arrancó bien, con un septiembre en algunos lugares, pero ya octubre y noviembre estuvieron bien. Sobre fines de diciembre empezó a faltar el agua y después en enero tuvimos un enero terrible donde no llovió y donde la demanda atmosférica fue muy alta y ahí sí nos hizo acordar enseguida que estábamos dentro de una niña, pero gracias a Dios desde mediados de febrero en adelante las condiciones se acomodaron un poco y llegaron justo para el momento en el cual estos maíces empezaban a necesitar agua. Y esto de llegar justo, ¿cómo podemos demostrar la calidad de los granos? Sí, primero lo que más le interesa al productor es siempre cantidad, ¿no? Todo se hace por rendimiento y después una vez que tenemos rendimiento la calidad obviamente es importante porque es muchas veces la que significa que la comercialización del grano valga todo lo que entregamos o una parte, ¿no? En función de los problemas de calidad. Pero lo que más nosotros tenemos siempre cuidado es sobre el rendimiento y lo que nosotros necesitamos eran buenas condiciones ambientales, principalmente durante floración, que es su periodo determinante de rendimiento del maíz, ¿no? Es como su periodo más sensible. Y ya el maíz empezaba a experimentar floración y las condiciones ambientales eran bravas y justo empezamos a tener la lluvia y de ahí en adelante lo acompañaron siempre. O sea que sobre la cantidad de los granos vamos a tener una campaña de buena a muy buena en tardío, que es lo fundamental, en cantidad. Y lo que es calidad ya depende de algunas otras cuestiones que tienen que ver de ahora en adelante, principalmente como qué control de insectos tuviste, qué tipo de híbrido es respecto de cómo retiene el agua en la espiga o no, y en función de eso la cantidad de enfermedades. Si el cultivo sufrió mucho antes de floración y removilizó la caña, y esa caña por ahí removilizada, tejido muerto, te dé la posibilidad de enfermedades de la base de la caña. O sea, todo lo que tenga que ver con la calidad va a depender más de lo que suceda de ahora en adelante, pero sí por lo menos tuvimos garantizadas las condiciones en el momento en el que se definía la cantidad. ¿Qué consejo dar hoy a los productores? No, el
es fácil siempre dar consejo con la billetera de otro, ¿no? Pero el consejo técnico es el que venimos manteniendo de hace mucho tiempo y es el de primero tratar de tener un escenario de asignación de cultivos distribuido, no jugar siempre a un solo cultivo, porque cuando te pasa algo, por ejemplo, le pasó mucho lo que le pasó a la empresa del año pasado, que estaban todas en maíz tardío, lo agarró la chicharrita y lo liquidó. Yo entiendo que todas las decisiones son económicas y se toman en función de la rentabilidad que tienen, pero siempre en un negocio, en un escenario, en un trabajo de riesgo, siempre que lo podamos achicar es mejor. Con lo cual la distribución de distintos cultivos es lo que siempre recomendamos. Y lo segundo, no dejarse llevar tanto por el impacto de lo que pasó la última vez, ¿no? La última vez fue chicharrita, el ser humano, esto está muy estudiado por la economía, se lleva ese miedo en la cabeza y toma todas las decisiones en función de ese miedo de corto plazo, sin poder imaginarse o darse el permiso para pensar qué es en realidad lo que está pasando ahora. Y en las enfermedades siempre se tienen que dar algunas cuestiones que principalmente son ambientales, para que la plaga prospere. Nosotros sabíamos que si teníamos un invierno muy crudo no había mucha posibilidad de que la chicharrita baje por la posibilidad de sobrevivencia que tiene a la baja temperatura. Y fue lo que ocurrió, habíamos tenido un invierno muy crudo, con lo cual todas las unidades formadoras de colonia que pudieran llegar iban a llegar tarde hasta para el tardío. Dimos más de 42 charlas en 36 días para decirle a la gente de que, ojo, de que se podía hacer maíz temprano y que también se iba a poder hacer tardío si las trampas no seguían dando como indicador la cantidad de capturas que tenían. Así que es eso. Tomen decisión en función de distribuir el área y después de no dejarse llevar por lo que pasó últimamente, sino de darse el permiso de analizar el escenario, de mirar los márgenes brutos, de mirar cómo está el contenido de agua. Estamos teniendo muy buena recarga, el cultivo de invierno en esta zona anda bien cuando tenemos buena recarga, porque después en el invierno no llueve, o sea, exactamente. Entonces reforzar esa idea de distribuir cultivos y de tomar las decisiones en frío, mirando el escenario actual y el probable, y no lo que pasó. Se habla también de que va a ser el 2025 una siembra mayoritariamente de maíz contra la soja, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que venimos de una reducción de la superficie de maíz muy importante, de más del 30 al 35% por este miedo a chicharrita. Recordemos que más de la mitad del país siembra todo tardío, para algunos es la única fecha que hay, así que había bajado mucho la superficie de maíz, así que es muy probable que suba porque en la medida que se pierda el miedo a la chicharrita va a aumentar la cantidad y el área de maíz, pero lo que digo siempre, teniendo en cuenta qué invierno vamos a tener, ¿no? Para no comernos las curvas de siempre, porque el foco, por ejemplo, en Brasil va a vivir todo el tiempo, porque ellos al no tener un invierno que le corte el ciclo, ellos conviven con la plaga. A medida que encuentren condiciones para abajo y se den las condiciones, ¿no?, para que eso ocurra, es probable que lo tengamos. O sea que tener presente todo lo que es el monitoreo de alarma, no solo de chicharritas, sino de todas las plagas. Este año tuvimos mucho problema con chinche, en implantación, con chinche de los cuernos. Al maíz no tenemos que acostumbrar a ir, trabajar y monitorearlo. Otro consejo en esto de que me pedía, no abandonarlo una vez que pasa a determinada altura y no meternos más, estar bastante enterado de qué es lo que está pasando. Nos estamos encontrando con respuestas fungicidas también interesantes en lo que es el manejo de protección. Así que bueno, un poco como consejo general en función de todo eso, rotar, tener en cuenta cómo estamos de agua para lo que es los cultivos de invierno y pensarlo también desde la protección, tanto para insectos como para fungicidas. Esto lo vemos muy bien, muy limpio, el lote. Es otro de los temas, ¿no? El control de las malezas que son tan muy resistentes. Sí, muy buena la acotación. Hoy uno de los problemas en protección más grandes que tenemos son las malezas resistentes. Y en años niñas como los que tuvimos, en los cuales las lluvias son esporádicas, muchos de esos herbicidas residuales que ponemos no funcionan porque se activan por hidrólisis. Entonces tenemos muchos escapes de maleza. Este es un año en el cual, por ejemplo, a los cultivos de primera se le ha escapado todas las malezas, han tenido que salir a recuperarlo con controles de recuperación que tampoco son tan efectivos porque son fitotóxicos para el cultivo, pero en este caso lo que decíamos de las condiciones para tardío fueron totalmente distintas. Esto se sembró en diciembre, todos los preemergentes se pusieron en una época en la cual una primavera que venía lloviendo, así que los preemergentes funcionaron bastante bien y además ahora
en muchos maíces nos dan la oportunidad de hacer controles en post-emergencia del maíz con la tecnología, por ejemplo, en LIS, que se pueden usar hasta graminicidas selectivos junto con hormonales en post, que antes era muy difícil conseguir un herbicida para aplicar con el maíz nacido que funcione. Hoy esa tecnología nos da una mano muy grande para mantenerlo limpio hasta el fin del ciclo. Juan Pablo, le agradezco que sea una interesante charla y que sirva, ¿no?, para los productores. Sí, sí, la intención es siempre esa, es fomentar el cultivo, no fomentarlo por sí, por lo que es, sino por todo lo que aporta al sistema, y hoy también está aportando desde la rentabilidad de los sistemas. Hoy lo tenemos al maíz como origen de uno de los puntales de valor agregado más grandes en la zona, que es el agregado de valor a través de la carne. Tenemos uno de los clústeres porcinos más grandes en el departamento Marcos Juárez y Unión de carne, que se hace gracias a toda esta cadena que hacemos en trabajo con el maíz, como un aporte más de lo que hace el maíz al sistema, y tratando de que los productores saquen la mejor tajada de todo lo que opinamos entre todos, coordinar la información y llevarnos como la mejor recomendación para enfrentar la campaña que viene. Ya que acotó esto usted, el abrir la importación perjudicará. Y siempre que haya entrada de algo más barato al mercado que está un poco más alto, siempre la ley de la oferta y la demanda, o sea, en la medida que vos establezcas políticas para regular el precio a través de la entrada de carne, es muy probable que eso no permita que siga subiendo. Pero igual me parece que las carnes están en un buen precio relativo para con el ingreso per cápita, para las condiciones del país, así que me parece que el sector viene bien. El sector no solamente de la carne de cerdo, sino el de la carne aviar, viene bien. Hay otro sector que tenemos que despertar y que tiene que andar muy bien en la zona, que es el de las ovejas. El ovino tiene que empezar a funcionar y lo tenemos que empezar a trabajar. Pero bueno, somos un país que come carne, nos gustan todas las carnes, hay que acostumbrarnos a todas. Y en el maíz eso contribuye muchísimo para los sistemas actuales de producción. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego.